Bueno, vamos a continuar. Resolvimos este problema. Ahora vamos con este. Dice que en la figura la magnitud de la tensión en cada cable es la misma. Y las fuerzas ejercidas sobre la viga por los tres cables originan un momento antihorario de 1.2 kilonewtons metro respecto al origen. Entonces la pregunta es ¿cuál es la tensión en cada uno de los cables? La tensión en magnitud es igual en los tres. Nada más que noten ustedes que el ángulo va variando. Vamos a hacer lo siguiente. Este es otra vez un problema en el plano. Entonces vean, este punto es el origen. Y aquí está la viga. Esto de aquí viene funcionando como el R. Y la fuerza, o la tensión, si ustedes quieren, está actuando así. Entonces, si nosotros empleamos que el momento en tamaño respecto de O, que es este punto, es igual a RF seno de teta, podemos emplear F perpendicular. ¿Por qué? Porque F perpendicular, ¿qué hacíamos? Prolongamos la línea de acción de R y luego de la cabeza de la fuerza, de la punta de la fuerza, trazamos una perpendicular a dicha línea, a esta línea. Entonces, esto que está aquí, lo que mide aquí, es precisamente, en este caso, en vez de ponerle fuerza, le voy a poner T perpendicular. Entonces, ¿de qué depende? De este ángulo. A este ángulo le podemos llamar, si queremos, teta. No es este que está aquí, no es este que está aquí. Entonces, mejor le pongo alfa. Le pongo alfa. Porque este ángulo que está acá, se refiere al ángulo que hay entre R y la fuerza cuando se colocan origen con origen, es decir, ese teta es este. Pero nosotros vamos a tomar este alfa. Ahora, si me dicen, entonces, ¿cómo es posible que esto sea T perpendicular? Pues no importa, porque este de aquí es teta. Entonces, noten ustedes que teta más alfa es igual a pi. Que entonces teta es igual a pi menos alfa. ¿Sí? Y entonces, si yo tomo seno del ángulo teta, va a ser igual a seno de pi menos alfa. Pero ya habíamos usado la identidad trigonométrica. Esto es igual a seno de pi por el coseno de alfa, eso vale 0, el seno de pi vale 0, menos coseno de pi, seno de alfa. Y como el coseno de pi es menos 1, con este menos, esto nos queda seno de alfa. Entonces, es lo mismo, pues. El seno de teta va a ser igual al seno de alfa y por eso esto es T perpendicular. Entonces, el enfoque que le voy a dar, en este caso, va a hacer que el momento de cada... Vamos acá al esquema. Que el momento de cada una de estas fuerzas tiene que ver con la fuerza perpendicular, que va a ser la tensión por el seno de este ángulo, que va a ser la tensión por el seno de este ángulo, que va a ser la tensión por el seno de este ángulo. Y los voy a sumar porque todos son antihorarios. Imagínenselo. Está el pivote aquí, la fuerza que actúa aquí tendería a hacer que el objeto rote así. Está el pivote aquí, la fuerza actúa así, esa fuerza tendería a hacer que el objeto rote así, y finalmente con esto sucede lo mismo. Entonces es un problema fácil de atacar. ¿Qué necesito? Lo que necesito es el seno de este ángulo para sacar la tensión perpendicular. Necesito el seno de este ángulo para sacar la componente perpendicular. Y necesito el seno de este ángulo para sacar la componente perpendicular de cada una de estas fuerzas, que son las tensiones. Y por otra parte, el problema dice que son del mismo tamaño. Razónenlo un poco y convénzanse de ello.
Entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Vuelvo a hacer el esquema acá. Entonces ahí está la viga. Aquí está el origen, el soporte. Y aquí van los cables. Aquí va uno, aquí va otro, y aquí va otro. A este llamémosle alfa, a este beta, y al de hasta acá llamémosle gamma. Entonces necesito, esto mide 1, esto mide 1, de aquí a acá. Esto mide 1, hasta acá mide 2. Y finalmente esto mide 1, y hasta acá mide 3, en metros. Entonces el seno de alfa, que es lo único que necesitamos, el seno de alfa va a ser cateto opuesto entre hipotenusa, entre la raíz de 2. O sea, ese ángulo es de 45 grados. El de beta va a ser cateto opuesto entre la hipotenusa, que va a ser la raíz de 5. Y el seno de gamma va a ser cateto opuesto entre la hipotenusa, que es la raíz de 10. Espero que se vean los triángulos rectángulos. Aquí hay un triángulo rectángulo, aquí hay otro triángulo rectángulo y aquí hay otro triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué? Porque, bueno, trato de conservar la figurita. Porque entonces, el momento respecto de O total va a ser igual al momento que la tensión que está aquí va a ejercer. Pero eso va a ser R por F perpendicular. Y F perpendicular es T, seno de alfa. Ya sé quién es el seno de alfa. Más R, que ahora es 2, por la componente perpendicular de esta tensión, perpendicular a la barra. Entonces va a ser T por el seno de beta. Y finalmente R, que es 3, por la componente perpendicular de la tensión. Esa tensión, aquí le voy a poner T. Una disculpa por la figura, pero esta es también T en tamaño. Está muy chafa. Y esta de acá también es T en tamaño. Entonces me falta ahí más 3, que es R, por la componente perpendicular, T, seno de gamma. Y en este caso el problema no dice que la suma de los momentos es 0, sino que es antihorario y vale 1.2 kilonewtons por metro. Entonces, bueno, aquí tengo mi suma. Ahora sí voy a quitar esto para hacer un poco de espacio. ¿Y qué tenemos entonces? Que MO total, que va a ser igual a... Voy a factorizar T de una vez. El seno de alfa vale 1 entre raíz de 2. Por 1 me sigue quedando más 2 veces el seno de beta. 2 entre la raíz de 5. Más 3 por el seno de gamma. Y el problema dice que esto es igual a 1200 newtons metro. 1, 2 y 3 son metros. Entonces este nos va a dar la tensión en newtons. Entonces pasamos dividiendo y entonces la tensión va a ser 1200 newtons metro entre estas cosas que tienen unidades de metro. Entonces si ustedes hacen los números, les va a quedar al final, y según yo, 470
.55 newtons. Entonces la tensión en los cables, la magnitud, en este caso estamos entendiendo la magnitud, sería esto. Por supuesto, si quisieran escribirlos como vectores, tendrían que decir en cuál cable, porque el ángulo va variando. Entonces, como nos pide la tensión en los cables, estoy entendiendo que me están pidiendo la magnitud que no conozco. En caso de que lo quisieran escribir como vectores, con esto sacan los ángulos. O también pueden sacar el coseno, ¿no? Por ejemplo, si este fue el seno de alfa, el coseno de alfa iba a ser 1 entre raíz de 2 también. El coseno de beta es 2 entre raíz de 5. Y el coseno de gamma sería, ¿qué cosa? 3 entre raíz de 10. Entonces tienen todos, si los quieren escribir, los vectorcitos. Yo en este caso voy a tomar como respuesta esta. Nada más es la pura magnitud. Entonces resulta bastante sencillo. ¿Qué hacemos ahora? Les voy a dejar ahorita de una vez 2 para que ustedes los hagan. El 435 que está aquí en la figura, la tensión en el cable AB, les están dando es de 300 libras. Y la suma de los momentos respecto a O, debido a las fuerzas ejercidas sobre la viga por los dos cables, o sea, esta y esta, es igual a 0. Entonces la pregunta es, con esa información, ¿cuál es la magnitud de la suma de las fuerzas ejercidas sobre la viga por los dos cables? Es decir, con esto de que el momento ejercido por los cables es igual a 0, entonces ya este es un dato, pero con eso van a obtener este. Y luego lo que les preguntan en concreto es cuánto es la suma de este con este, sobre la viga, obviamente. Entonces, piénsenlo. Y este también, el 438, también de tarea. Ahí está. Si no se alcanza a ver, estas son 15 pulgadas. Esta de aquí son 10 pulgadas. Está medido desde aquí, desde donde está A, hasta la altura del codo. Son 10 pulgadas. Entonces dice, el equipo mostrado se usa para apoyar el codo sobre la almohadilla y girar el antebrazo para estirar la cuerda elástica. Es como una especie de curl muy estricto, porque el codo no se va a estar moviendo de este punto. Entonces esta cuerda la modelan como un resorte ideal, obedece la ley de Hooke. Su longitud natural es un pie y la constante K de este resorte es 100 libras por pie. Les están dando de información este ángulo. Entonces, ¿qué momento se ejerce respecto al codo? Por la fuerza de la cuerda elástica que actúa aquí. O sea, toda la clave es primero obtengan esta distancia y utilizando esta K para obtener la fuerza que se ejerce aquí. Y luego sacar la torca. Si se les dificulta mucho la geometría, pueden hacer el vector que va de E a B, cruz con este vector. Porque el tamaño de esta va a ser lo que el resorte hace. Y su dirección va a estar dada, su orientación va a estar dada por el vector que va de B al punto A. ¿De acuerdo? Entonces ahí tienen suficiente información para... Nada más déjenme subir un poquito la figura. Esta información también es necesaria si quieren sacar las coordenadas de este punto. Entonces para acá son 10 pulgadas y para acá son 5 pulgadas. ¿Sí? Las de este punto tienen este ángulo y tienen esta longitud. Entonces todo se puede sacar si ustedes quieren. Entonces este también háganlo ahí, chambita. Nosotros por el momento aquí vamos a hacer
el $4.44. A ver, déjenme mover esto. ¿Dónde andamos? Ya no sé. El 444. Entonces dice, la línea de acción de F que se muestra, la F, está contenida en el plano XY. Este es el eje X, este es el eje Y. El momento de F respecto de O, de esta fuerza respecto de O, es de 140 newtons metro. Y el momento de F respecto de A es 280 newton metro en K. ¿Cuáles son las componentes de la fuerza F? Déjenme hacerlo un poco más grande. Quizá ahí se ve mejor, ¿no? Entonces es un problema en el plano. Todo está contenido en el plano XY. Y nos dan el momento de esta fuerza respecto de este punto y de esta fuerza respecto de este punto. Y lo que nos piden son las componentes de la F. ¿De acuerdo? También pónganle pausa y piénsenlo. Y yo mientras voy haciendo un espacio acá. Entonces lo primero que salta a la vista es que la dirección de los momentos están en K. Y eso es normal porque R y F viven en este plano, entonces el momento es perpendicular al plano que contiene todo. Entonces vamos a hacerlo formalmente con la definición. Es decir, la primera parte dice respecto de O. El momento respecto de O vamos a hacerlo nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos? El vector que va de O al punto donde actúa la fuerza. Ese es facilísimo, ¿no? Es 530. Y vamos a tomar el producto cruz con las componentes de esta fuerza. Entonces vamos al pizarrón y lo que tendremos es el momento desde O va a ser 530 cruz. Las componentes de la fuerza que van a ser Fx, Fy, F0. Entonces, si hacemos el producto cruz de esto, es 530, lo pongo aquí para hacer el producto. Evidentemente las dos primeras son 0, ¿verdad? Pero la tercera nos queda 5Fx y aquí 5Fy menos 3Fx igual a 0,0, y lo que dice el problema es que esto es 140 en K. Y luego si repetimos la dosis, el momento de la misma fuerza, pero ahora respecto al punto A, vamos acá. ¿Qué necesitamos? El vector que va de A a este punto. Ese vector es 5, luego bajamos 4 y 0 en Z. Entonces va a ser 5, menos 4, 0. Cruz, el mismo vector fuerza. Entonces hacemos el producto. Entonces copio estos numeritos aquí. 5 menos 4, 0. Y hago el producto. Entonces me queda 0 en la primera, 0 en la segunda. 5Fy. 5Fy. Y luego menos el producto de estos dos. Me queda un más, ¿no? 4Fx. Y el problema dice que esto es igual a 280 en K. ¿En qué unidades está esto? En newtons metro. ¿En qué unidades está esto? En newtons metro. Entonces la fuerza me va a dar en metros, digo en newtons, porque estos vectores están en metros y están en metros. Entonces la fuerza va a estar en newtons. Ok, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Dos vectores son iguales si solo si sus componentes respectivas son iguales. Entonces yo formalmente a lo que llego es a un sistemita
de dos ecuaciones con dos incógnitas. O sea, este sistema. Y es fácilmente resoluble porque yo me doy cuenta de que si a esta, a la segunda, vamos a ponerle a esta ecuación 2 y a esta ecuación 1. Si yo resto la ecuación 2 menos la ecuación 1, se va a eliminar la variable fy. Entonces me quedaría 7fx, a esta le estoy restando la de arriba, 7fx igual a 140. Y entonces es exacto y me da que esto es 20 newtons. Y una vez que ustedes tienen el valor de fx, sustitúyanlo en cualquiera, por ejemplo en esta. Entonces nos quedaría 20 por 3 son 60, lo paso al otro lado, 200 entre 5. Entonces la fx me queda 40 newtons. Entonces la pregunta, ¿cuáles son las componentes de f? Son estas. Si alguien quiere, la fz sería 0. Y con eso está. Listo, entonces espero que quede claro. Ahora vamos a resolver algo en 3 dimensiones. Déjenme buscarlo. Y lo resolvemos ahorita. Entonces vamos con este que está aquí. Dice en la figura, los cosenos directores de la fuerza son lo que se indica ahí. El soporte de la viga O, aquí está O aunque no se ve, es este punto, el origen. Ahí está O. El soporte de la viga no fallará si la magnitud del momento de la fuerza que está aquí respecto de O sobrepasa los 100 kilonewtons metro. Entonces queremos determinar la máxima fuerza. Es un problema parecido al que vimos ya en 2 dimensiones. ¿Cuál era la fuerza máxima posible sin que el soporte se excediera a un límite de seguridad? Entonces esto es lo mismo. Entonces la sugerencia va a ser trabajar con una magnitud f, obtener el momento en función de esa f y luego decir en el límite, cuando el momento sea el máximo permisible, cuánto puede valer f. Entonces cualquier valor por abajo de eso va a ser aceptable. Déjenme borrar acá. Entonces es bastante claro lo que se va a hacer. Entonces, ¿qué necesitamos? Vamos al pizarrón. Y entonces tendríamos el momento desde O de la única fuerza que vamos a considerar va a ser igual a R plus la fuerza. No conozco el tamaño, pero sí los cosenos directores. Es decir, conozco la orientación. Este vector R es 3,0,0. Vamos acá al pizarrón, digo a la figura. R es el vector que va de este punto origen a donde actúa la fuerza. Pues como ustedes pueden ver es el eje X. Entonces 300 y está en metros. Cruz, el vector fuerza, no conozco su tamaño, pero me están dando los cosenos directores. Entonces el coseno de teta X es 0.818. El coseno de teta Y es 0.182. Y el coseno de teta Z es menos 0.545. Vean ustedes acá. Entonces, 0.818, 0.182 y menos 0.545. Entonces ya es todo lo que necesitamos del esquema. Entonces hagamos el producto cruz. Recuerden que los escalares los podemos mover a donde nosotros queramos. Entonces voy a poner la F aquí. Y entonces aquí pongo 300 para hacer el producto cruz. Entonces en la componente X vale 0. En la componente Y sería este por este menos este por este. Entonces me queda 3 por 0.545. Déjenme hacerlo, ¿no? Porque 3 por 0.545. Entonces 1.635. 1.635.
El signo es positivo. Y en Z me queda este por este. 3 por punto 182, lo hacemos rápido. Queda punto 546. 3 por 2, 6, 3 por 8, 24. Ahí está. Entonces, si no hubo errores ahí numéricos, cosas extrañas, entonces este es el momento. ¿Cuál es la magnitud de este momento en función de la fuerza F? La magnitud va a ser este escalar por el tamaño de este vector, que va a ser la raíz de 1.635 al cuadrado más 0.546 al cuadrado, todo raíz. ¿En qué unidades está esto? Metros, y voy a suponer que esto está en newtons, ¿no? Entonces esto va a estar... bueno, como el resultado nos lo dan en kilonewtons, entonces vamos a suponer que esto también lo vamos a obtener en kilonewtons. Pero este de aquí tendría unidades de fuerza porque este tiene unidades de... Esto tendría unidades de metros porque este tiene unidades de metros y el vector unitario es, como ustedes saben, adimensional. Entonces, entre más grande sea F en tamaño, obviamente el momento va a ser mayor. ¿Cuál va a ser el máximo permisible? Cuando F max por esta raíz, ya no la escribo, sea igual a 100 kilonewtons metro. Entonces paso dividiendo y me queda que F max resulta ser 100 entre la raíz, ahora sí la vuelvo a escribir, de 1.635 al cuadrado más 0.546 al cuadrado raíz. Y el resultado va a estar en kilonewtons. Y ya. Entonces, esta la obtenemos cuando maximizamos F. Entonces, el máximo valor permisible es este. Si le meten ustedes una fuerza menor que esta cantidad en tamaño, orientada de acuerdo a este vector, el soporte tolera. No le pasa nada. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ese fue un ejemplo en 3 dimensiones. Vamos con otro tridimensional. Vuelvo a buscarlo. Vamos con este que parece no tan complicado. No se alcanza a ver todo. Ahí. Entonces dice, la tensión en el cable OA, hay un gancho aquí, en el cable OA, es de 500 newtons. Y nos dan las coordenadas de este punto A. Está en metros. Entonces, ¿qué dice? Determina el momento respecto de B de la fuerza ejercida por el cable, inciso A, sobre el punto A. Y luego en el inciso B, sobre el punto A. Y luego, ya de ribete, determine la distancia perpendicular de este punto al cable OA. Lo que nos están pidiendo es la distancia del origen a la línea de acción de la fuerza. Entonces acuérdense de la interpretación de R perpendicular. ¿Sí? Entonces acuérdense que prolongábamos la línea de acción para encontrar R perpendicular, prolongábamos la línea de acción de la fuerza y entonces podíamos obtener la R perpendicular. Ok, entonces déjenme borrar acá. Bien. Entonces vamos a empezar con lo en orden, ¿no? Sobre el punto A. Tomen en cuenta que la fuerza es de 500 newtons, pero no quiere decir que de aquí a acá mida 500, porque estos son metros y estos son newtons. Nada que ver. Yo podría tener esta misma longitud de cable y variarle la tensión, ponerla a 1000 si es que aguanta. ¿Sí? Entonces el inciso A dice, determina el momento respecto de B de la fuerza que hay en este cable sobre el punto O. Este cable en el punto O actúa así, de O hacia A. Entonces, y tiene un tamaño de 500 newtons. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vean acá, inciso A.
necesitamos el vector que va de B a O, porque ese sería R, cruz, otra vez acá, la tensión que hay aquí. Entonces esa tensión va a ser, la voy a poner como T, y esto va a ser igual al momento de la tensión respecto de B, de la tensión T. Entonces el momento respecto de B, de la tensión T, va a ser igual a, ¿quién va a ser este vector? El que va de este punto B, acá en el esquema, hacia acá. Pues va a ser menos 10, 2, menos 3. Lo anoto, menos 10, 2, menos 3. Porque es el punto O que es el origen, menos B. Entonces ahí está. Cruz, el vector tensión, tiene un tamaño de 500 newtons y va en la dirección del vector OA unitario. Ese está muy fácil de determinar. No tiene mucho chiste, ¿no? Este vector es el 6, 6 menos 3, pero hay que hacerlo unitario. Entonces, si hacemos esto unitario, nos queda la raíz de 36 más 36 más 9. Entonces, esto es 72 más 9 es 81, su raíz es 9, ¿no? A ver, vamos a la figura si no entendieron eso. Este vector es el unitario que me da la orientación de el cable. Entonces, el vector que va desde O hasta acá es 6, 6 menos 3. Entonces lo hago unitario. 36 más 36, 72, más 9, 81. Entonces la raíz de esto es 9. Entonces otra vez vamos acá al pizarrón. Entonces esto nos quedaría así. Menos 10, 2, menos 3, cruz. Un escalar, 500. Y este vector se convierte en 6, 6, menos 3, entre 9. ¿Se puede simplificar? Hay que simplificarlo. Entonces esto es igual. También pudimos haber hecho dividir este entre 3, 3, 3 para que nos quedara de una vez más sencillo. Vamos a llegar a lo mismo. Menos 10, 2, menos 3, cruz. Escalar 500. Entonces dijimos, este entre 3, este entre 3, este entre 3 y este entre 3 es 3. Noten, si hubiera yo trabajado con 2, 2 y menos 1, porque dividí entre 3, el tamaño de este vector hubiera sido 4 más 4, 8, más 1, 9, raíz, 3. Exactamente a lo mismo hubiéramos llegado. Entonces, bueno, ahí ya no tengo espacio. Estamos con el inciso A. Entonces borro aquí y acá pongo otra vez inciso A. Entonces lo continúo, es como si estuviera abajo, ¿eh? Entonces el momento respecto de B de la tensión T va a ser igual a... El escalar lo factorizo. Me queda 500 tercios, ¿no? Y tengo que hacer el producto cruz del vectorcito menos 10, 2, menos 3 con el vectorcito 2, 2, menos 1. Entonces, bueno, ahí seguramente ustedes ya lo están haciendo. Yo lo hago aquí también. Pues aquí escribo 2, 2, menos 1. Me imagino que está mi determinante 3 por 3. Y ahí me pongo a operar. Entonces esto va a ser igual a 500 tercios. ¿Y qué va a resultar aquí? Me va a quedar menos 2 más 6. Luego me va a quedar menos 6, menos 10, menos 16 según yo. Y luego me queda aquí un menos 20, menos 4, menos 24. El resultado va a estar en newtons, metros. Eso es lo que según yo nos da. ¿De acuerdo? Entonces 500 tercios, 4 menos 16 menos 24. Ok, entonces este es el inciso A. El momento medido desde B que hace la tensión actuando en O. El siguiente inciso es muy parecido. Déjenme borrar.
El inciso B nos están pidiendo el momento medido desde B por la tensión T, pero ahora actuando la tensión en el punto A. Entonces lo que necesito es el vector que va de B a donde actúa la fuerza, cruz, la fuerza, pero la fuerza tiene un tamaño de 500. Vamos al esquema allá, ahí, a lo del libro. Si uno actuaba así cuando está en O, cuando está actuando en A, simplemente se cambia la orientación. Entonces, como yo ya tengo el vector de dirección 2, 2, menos 1 para la fuerza cuando está actuando aquí, entonces en este caso va a ser menos 2, menos 2, 1 entre 3. Porque este ahora va a ser la orientación. Nada más la cambió. En vez de ir de O a A, ahora va de A a O. ¿De acuerdo? Ahora, si no le creen, está bien. Vamos otra vez al esquema. Sería este punto menos este punto, sería menos 6, 3. Lo hago unitario y llegaría yo a esto. Y entonces ya tenemos esta parte. Entonces lo que hay que hacer ahora, el vector BA, ese sí nos falta. Entonces van a ser las coordenadas de A menos las coordenadas de B. Las voy a anotar aquí. Entonces va a ser menos 4, 8, menos 6. Ahora vamos otra vez ahí al esquema. ¿Por qué nos dio este menos 4, 8, menos 6? Porque yo necesito el vector que va de aquí para acá. Entonces resto 6 menos 10, menos 4. 6 menos menos 2, 8. Y menos 3, menos 6. De ahí sale, otra vez acá, este. Hago el producto. Entonces el escalar lo manejo con libertad. 500 tercios. Y para hacer el producto, me imagino que copio este aquí abajito. Entonces es menos 2 y 1. Y hago el producto. Entonces me queda en la componente X 8 por 1, 8, menos 12. Entonces aquí me queda un menos 4. Luego en la componente Y me queda 12 menos menos 4. 16. ¿Ya vieron lo que está dando? Y finalmente 8 menos menos 16. 8 menos menos 16. 24. Y esto también está en newtons metro. Ahora, ¿por qué da eso? ¿Por qué da lo mismo, nada más cambiaron los signos? Vamos al esquema y les explico. Nosotros tenemos una visualización de que el momento de la fuerza se puede sacar en tamaño como la magnitud de la fuerza por R perpendicular. No importa si yo estoy haciendo R cruz F o R cruz F, prolongo la línea de acción de la fuerza y la distancia a esa línea en ambos casos es la misma. Entonces por eso simplemente cambiaron los signos. Razónenlo ustedes por cuenta propia y convénzanse. Y ahora entonces, ¿cómo vamos a obtener la distancia perpendicular del punto B al cable OA? Voy a escribir acá el momento respecto de B va a ser igual a R cruz F. Pero yo ya tengo el momento. Puedo usar este o puedo usar este, porque la magnitud es la misma. Entonces lo que yo sé es que el tamaño del momento lo puedo escribir como R perpendicular por la magnitud de la fuerza.
¿Cómo obtengo R perpendicular? Otra vez vamos al esquema. Prolongo la línea de acción de la fuerza. Y luego trazo una línea perpendicular del punto B a dicha línea prolongada. ¿Están de acuerdo que justamente lo que me están preguntando aquí, determine la distancia perpendicular de B al cable, es lo que acá en el contexto de la física le estamos llamando R perpendicular? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo único que tienen ustedes que hacer para sacar esta distancia? Pues la distancia, lo copio aquí, que es igual a R perpendicular, va a ser igual a MB sobre la magnitud de la fuerza. Y ya, terminaron. ¿Que es un poco talachesco? Sí, sí lo es. Pero que se puede hacer también, sin duda, ¿no? Entonces, ¿cuál uso? Pues el que sea. Borro este de hasta aquí arriba, que no me pase lo mismo que en alguna sesión anterior que borré. Y entonces la distancia va a ser igual a el tamaño de... ¿Dónde está? El tamaño de esto entre la fuerza, que es 500. Estarán de acuerdo que se cancela 500. Entonces me va a quedar 1/3 de la raíz de 16 más 16 al cuadrado más 24 al cuadrado. Sí, está bien, ¿no? Entonces el tamaño de este vector sería 500 tercios por el tamaño de este. Pero luego al dividir entre 500, que es la magnitud de la fuerza, se cancela el 500 y me queda esto. El número, más o menos, es aproximadamente igual a 9.70 metros. Porque la fuerza está en newtons, este está en newton metro, y entonces al hacer el cociente nos queda en metros. Y ya está. Entonces hay que estar alerta del significado geométrico y del significado físico de las cosas que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con uno más. Otra vez lo busco. Vamos con este. Lo malo es que no se distingue muy bien la figura. Entonces, primero lean lo que dice. Dice, la tensión en el cable AB, ¿dónde está el cable AB? Este de aquí. Es 150 newtons. Y la tensión en el cable AC, este de aquí, este punto que no se alcanza a ver aquí, es el punto C. De hecho no está en el esquema, pero tiene que ser este. Y está a una tensión de 100 newtons. Determina la suma de los momentos respecto a D, que es este punto, debidos a las fuerzas ejercidas sobre la pared por los cables. ¿De acuerdo? Entonces déjenme ir borrando acá. Y quizá lo que dificulta es que no se alcance a ver con claridad. Entonces lo voy a hacer grande, ya nada más la pura figura. Con la esperanza de que se alcance a distinguir un poco más. Este es C. Este es B. Este es A. Y este de acá es D. Y ahí tenemos las medidas. 5 metros, 5 metros, 4 metros, 8 metros. ¿De acuerdo? Entonces les platico para luego copiar. ¿Qué vamos a necesitar? Las coordenadas de D, las coordenadas de C, las coordenadas de B y las coordenadas de A. ¿Para qué? Necesito D y necesito C porque voy a tomar DC cruz, esta fuerza, más DB cruz, esta fuerza. ¿Y para qué necesito esta y esta? Para sacar el vector unitario que me da la dirección, la orientación de esta tensión que le voy a llamar T subíndice C. Y necesito este y necesito este para sacar la orientación de este vector que va de aquí para acá, que le voy a llamar TB. Entonces para eso necesito todas esas coordenadas. Entonces déjenme copiar. Necesito A, las coordenadas. Necesito
Voy a ir en orden. B, C y D. ¿Necesito alguna otra? A, B, C y D. Creo que es todo lo que necesito. Entonces, a ver si se alcanza a ver todo junto. Este punto A tiene coordenadas 800 en metros. ¿Dónde está el punto B? Acá. Tiene coordenada 0 en X. Tiene coordenada 4 en Y. Y tiene coordenada Z igual a menos 5. Ahí está. Este punto que es, ya se me perdió, C, tiene coordenada X igual a 0. Todo lo que vive en la pared tiene X igual a 0. C igual a 0. En la altura son 8 en Y. Y en Z es positiva igual a 5 metros. Y finalmente el punto D, está tranquilo, es 0 en X, 0 en Y y 5 en Z. Ya está. Sé, por el que el problema lo decía, cuánto vale la tensión en B en tamaño y cuánto vale la tensión C tamaño. Como ya se me olvidaron, necesito el texto. Entonces ahí dice, ¿no? La B es 150 y la C es 100. Claro, esto no son las tensiones, son las magnitudes. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale la suma de los momentos respecto a D debido a las fuerzas que se ejercen ahí? Entonces ahora sí, vamos a utilizar esto. Entonces el momento, lo que me están preguntando es el momento respecto al punto D total. Entonces esto va a ser el momento respecto al punto D de la tensión, ¿cómo le llamé? B, más el momento respecto al punto D de la tensión C. Entonces va el esquema de trabajo. Entonces necesito el vector para este. Necesito el vector DC, no, DB, cruz, la tensión B. Y para este necesito el vector que va de D a C, cruz, la tensión C. Ahora bien, déjenme despanzurrarlo un poco más. Este tiene tamaño TB que sí conozco, pero su vector de orientación es el vector que va de B hacia A, hecho unitario. Y este de aquí va a ser el tamaño que sí conozco, pero necesito el unitario que va de C hacia A para que me dé la orientación. Entonces aquí está todo lo que tenemos que hacer. Resumiendo, necesitamos entonces encontrar el vector que va de D a B, cruz, la magnitud, por el vector que va de B hacia A, unitario, más el vector que va de D a C, cruz, conozco la magnitud, el vector unitario que va de C a A. Eso es todo lo que necesitamos. Es un poco de trabajo, pero ya tenemos los datos, la ecuación, todo lo que hay que hacer es calcular y sustituir. Entonces vamos a hacerlo. ¿Cuánto tiempo llevo? 50 casi. Entonces dB es igual a la resta 0, 4, menos 10. BA, el vector que va de B a A va a ser 8, menos 4, 5. Hay que hacerlo unitario. Va a ser 8 menos 4, 5, entre la raíz de 64 más 16 más 25. El TB ahí está. DC
va a ser igual a 0, 8, 0. El CA, el vector que va de C a A, es 8, menos 8 y menos 5, ¿no? Este es un menos 5. El tamaño, bueno, lo hacemos unitario de una vez. CA va a ser 8, menos 8, menos 5 entre 64 más 64, 128, 128 más 25. Entonces 64 más 64 más 25. ¿De acuerdo? Entonces lo que hay que hacer ahora es sustituir, hacer los productos cruz y sumar. Lo voy a cortar aquí porque si no se va a alargar demasiado. Entonces en el siguiente lo continuamos este. Sirve de que revisamos los numeritos.